Anne Ercel ha soltado una bomba que tiene a todas las revistas temblando. ¿Qué ha dicho la protagonista de Love is in the Air, que ha puesto en jaque a toda la prensa del corazón? Prepárense porque el salseo está que arde. Bueno, gente, para ser honestos, a mí esto me huele a que Anne está cansada de que se inventen su vida. Siempre está en el ojo del huracán, ¿verdad? Que si con un actor, que si con otro, que si está comprometida, que si está soltera. Un lío. Y ahora, parece que ha dicho, hasta aquí hemos llegado. Lo que se está comentando es que Anne ha dado detalles íntimos de su relación, pero no con quien pensábamos. Ojo aquí. No ha sido para alimentar los rumores de un nuevo romance, sino para desmentir tajantemente algo que se venía diciendo con mucha fuerza. Y no cualquier cosa, no. Estamos hablando de que supuestamente tenía una relación súper secreta con alguien muy conocido en Turquía. Ahora, ¿por qué esto pone en jaque a las revistas? Pues porque ellas viven de esos titulares jugosos, de esas exclusivas que a veces digamos que no son tan exclusivas. Si Anne se sienta y dice la verdad a secas, y encima aporta pruebas o detalles que no se podían inventar, pues las revistas se quedan con un palmo de narices. ¿Qué van a publicar si lo que ellas han vendido hasta ahora era humo? Yo sinceramente creo que Anne ha tomado una decisión súper valiente. Es fácil decir, no voy a hablar de mi vida privada, pero otra cosa es sentarse y contar tu verdad para acallar bocas y sobre todo, para proteger tu imagen y tu tranquilidad. Porque a nadie le gusta que se inventen cosas sobre uno, y menos cuando se trata de temas tan personales como el amor. Lo que yo sospecho es que esta movida de Anne no es solo para desmentir un rumor puntual, sino para marcar un antes y un después. Quizás está diciendo, a partir de ahora, o publicáis lo que es real, o conmigo no vais a sacar nada. Y eso, señores, para las revistas que viven del chisme, es un problema gordo. Es como si les cortaran el grifo. Muchos dicen que esto es una estrategia para generar más interés en ella, para que se hable más. Pero yo, viéndola a ella, creo que va más por el camino de la dignidad y de querer controlar su propia narrativa. Ella es una estrella mundial, no un personaje de teatrillo para que otros inventen sus dramas. Y atención, porque esto no ha terminado. Seguro que ahora las revistas intentan sacarle más información, o incluso crear nuevos salseos para seguir vendiendo ejemplares. Pero si Anne se mantiene firme con su verdad, y si de verdad tiene algo que contar, algo que deje claro cómo son las cosas, pues se va a armar. Imagínense la escena, los paparazzi esperando a la salida, los periodistas con sus micrófonos. Y ella, tranquilamente contando los hechos. Eso tiene que ser un bombazo. Y claro, las revistas que se han basado en la invención, pues a taparse las vergüenzas. Así que nada, Anne ha decidido dar un golpe sobre la mesa. Y a mí, personalmente, me parece genial. Que se respeten las vidas privadas, que se publique lo verídico y que los salseos inventados se queden en el olvido. Ahora, la pregunta del millón para ustedes, ¿creéis que Anne Ercel conseguirá silenciar a las revistas con esta jugada o es solo el principio de una guerra mediática?